Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos Podcast, en el cual conversamos de teología, también hacemos apologética y vemos los desafíos culturales en los cuales los cristianos están argumentando actualmente. Así que hoy tengo el agrado de presentar a don Arturo Valdebenito. Él es el director, expositor y director de proyectos para el Departamento de Idiomas International Outreach de Answers in Genesis, o Respuestas en Génesis. Es responsable de coordinar y desarrollar las iniciativas de respuestas en Génesis en varios países, con enfoque en la capacitación de líderes y la promoción de la defensa de la fe cristiana y la creación bíblica. Así que ingeniero mecánico también, en su tiempo pastor, expositor, director, tiene todas ustedes. No, estamos lejos de ser algo en torno a ese conocimiento. Tenemos mucho que aprender aún, ¿no? Pero Dios me ha dado la posibilidad de servir al pueblo del Señor y un poco más allá a través de estas áreas. Y creo que una de las cosas más hermosas que me ha tocado hacer es ser pastor de una iglesia local y plantador los últimos 20 años, hasta que el Señor me llamó a tiempo completo ahora a Respuestas en Génesis. Cuéntenos un poco acerca de su periodo desde su infancia más o menos, rapidito, cómo llegó al Señor Muy y bien. cómo se convirtió en lo que está haciendo ahora. Vengo de una familia donde mi mamá es cristiana, ella siempre fue cristiana, de las Asambleas de Dios en Santiago de Chile, yo soy chileno, y mi padre no creyente. Ella hizo esa decisión en contra de lo que la palabra del Señor dice. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos en nuestra vida por esa diferencia, y ellos se separaron cuando yo era niño, digamos, 12 años, en ese periodo siempre yo estuve yendo a la iglesia. Mi madre siempre fue muy fiel a llevarnos a la iglesia, a orar con nosotros cada noche, pero yo creo que mi encuentro real y personal con Cristo, donde yo fui consciente de mis pecados y la necesidad real de un Salvador, más allá de todo lo que yo había escuchado en mi niñez sobre Cristo y la visión evangélica de la vida y la religión, a los 15, 16 años ya en otra iglesia, no la iglesia de mis padres, de mi madre, otra iglesia en mi juventud, yo conocí a Cristo. Y en esa iglesia me desarrollé, viví mi juventud, serví al Señor, fui músico, toqué la guitarra eléctrica en el grupo de alabanza de la iglesia y en ese lugar conocí a mi esposa, me casé y desde los 15 años comencé poco a poco a conocer más al Señor, ¿no? O sea, nací de nuevo, pero el conocimiento de Dios que es progresivo. Realmente yo tuve una mayor madurez ya cuando estuve casado, digamos, 25, 26 años, ya me casé. Hoy soy padre de dos hijos, el mayor tiene 25 años, ya mi hijo mayor, él está en Chile trabajando como ingeniero, mi hijo menor tiene 21, está terminando su segundo año de teología, él se fue por el lado de la teología y él está viviendo conmigo en México. Y todo ese proceso de mi juventud, por supuesto como la de muchos jóvenes, llena de desafíos, ¿no? Desde cómo vivo mi cristianismo y cómo mi fe impacta no solo mi vida, sino a través de mi vida, mi entorno. Así que ese es mi contexto religioso. ¿Y cómo llegó a esta organización de respuestas en Génesis? ¿Y cómo llegó su gusto por la ciencia y el área apologética eventualmente? En el caso de la ciencia, siendo joven, tenía un hermano en la iglesia que tenía una metalmecánica, una empresa metalúrgica y metalmecánica, y él me llevaba muchas veces a conocer su planta y me hice muy amigo de él y me llevó a conocer otras plantas. Entonces el área de la ingeniería, que es el área de que yo estudié, la ingeniería mecánica en particular, fue parte de ese conocimiento de entender lo que era la mecánica y por eso decidí estudiar ingeniería mecánica cuando entré a la universidad. Pero ya siendo ingeniero, siendo creyente, asistiendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, el Señor me llamó a plantar una iglesia. La iglesia nuestra tenía un proyecto de plantación y me propusieron, y así salió la plantación de una iglesia en Santiago de Chile, en otra zona de la ciudad, y fui a plantar. Y siendo pastor de una iglesia local nueva, llegando jóvenes, con preguntas, con necesidades, fuera de todas las necesidades que uno encuentra en la iglesia, los jóvenes tenían preguntas sobre la relación de la ciencia y la fe, las mismas preguntas que yo tuve de joven, estas dudas comunes sobre orígenes, sobre los dinosaurios, la antigüedad de la Tierra, sobre toda esta visión secular de que si venimos o no de seres simiescos. Entonces esas preguntas que ellos tenían, que yo también las tuve, la verdad que yo nunca las respondí bien y tenía muchos vacíos en esa área.
a pesar de que ya estaba sirviendo en una iglesia local, porque incluso en ámbitos de formación teológica no siempre se profundiza al nivel que ministerios como Respuesta en Génesis lo hacen. Tú cuando estudias la doctrina de la creación en licenciatura en teología, te pasan en 2 semanas toda la doctrina de la creación, imagínate, y con eso tienes que pastorear una iglesia. Entonces yo entiendo que hay una amplitud de tópicos que tienen que ser desarrollados posteriormente. Entonces, ante la necesidad de los jóvenes de la iglesia, por mi función pastoral, también comencé a buscar respuesta a ese tipo de preguntas y me encontré por Google, Internet, con el Ministerio de Respuestas en Génesis. Y me empecé a dar cuenta que este era el ministerio que se dedicaba especialmente a responder estas áreas de apologética y entré en contacto con ellos por ahí por el 2014 y como un año después, el 2015, me respondieron el correo electrónico y fue Joe Owen el que es mi jefe hoy día. Y en ese tiempo él me responde, me dijo, Arturo, nos encantaría visitarte y visitar Chile, porque mi idea es que ellos vinieran a dar una conferencia. No era más que eso. Por favor, vengan a Chile, que él se necesita para que vengan a Chile. Y él me dijo, voy a estar en Córdoba, Argentina. ¿Qué tal si viajas? Me dijo. Y nos conocemos allá en Córdoba. Yo hice todo lo que era necesario hacer y viajé de Santiago de Chile a Córdoba y nos conocimos. Él me incluyó en las reuniones con los pastores de esa iglesia y empezó este vínculo y meses después ya teníamos programada una conferencia para Chile. Ya estando en Chile, Respuesta en Génesis con científicos fue Alan White, un doctorado en química orgánica, y también Living Water, que en paralelo estábamos conociéndolos a ellos, también viajaron, hicimos una conferencia simultánea de Respuestas en Génesis y Living Water el 2015 en Santiago de Chile. Y desde ahí en adelante comenzó un vínculo de hermandad y de relaciones de confianza. Yo empecé y quise viajar a Estados Unidos a conocer el ministerio, al Arca. Eso todo con recursos personales pude hacerlo, gracias al Señor. En ese tiempo estaba pastoreando y además todavía seguía trabajando como ingeniero. Tenía entonces algún ingreso que me permitió ir. Y luego Joe me dijo, bueno, tú tienes formación de ingeniería, tienes formación de teología, ¿qué tal si te empiezas a preparar un poco más para eventualmente enseñar? Y así me motivó, di mi primer tema y poco a poco, ya te estoy hablando de 10 años, hoy día estoy siendo un expositor del ministerio y dirigiéndome a servir a la iglesia local de otra manera. Oh, wow, como Dios en su soberanía se mueve y prepara todo, ¿no? Para Yo nunca pensé estar en esto, nunca pensé. impresionante. Así como no pensé ser pastor de joven y el Señor me llamó al pastorado por 20 años, tampoco tenía en mi mente la posibilidad de salir de mi país y salir de la iglesia local que planté. Gracias a Dios, Dios me formó de una manera y me dio una comprensión de la necesidad de formar a otros. Entonces, todos estos últimos años veníamos entrenando nuevos pastores y el nuevo pastor que está ordenado en la iglesia y otros que vienen detrás son parte de una dinámica de entender que la necesidad de pluralidad de ancianos era parte de lo que la iglesia local requería. Entonces me concentré mucho en eso también, a pesar de mis limitaciones. Y gracias al Señor esa iglesia está muy bien hoy día Todo con está pastores. en orden. Sí, me vine tranquilo. Por supuesto con un dolor muy grande por la afectividad de la hermandad y todo eso. Y cada vez que puedo voy a Chile y visito por supuesto esa iglesia que la llevo en el corazón. Wow, maravilloso. Y de todo lo que usted estaba mencionando, hoy vamos a hablar específicamente de cómo vivir la fe cristiana en un mundo posmoderno. Dentro de eso, cómo podemos liderar nuestras familias, enfrentar los desafíos en la academia y finalmente cómo podemos crear esos diálogos con los movimientos antagonistas. Me refiero a Muy bueno, LGBTQ, ateos, comunidades ateas, otras religiones, puede ser. claro. Así que, y vamos a tocar las 7 Cs que usted Ok. expone comúnmente. Así que, defínanos más o menos qué entiende usted por posmodernidad. Sí, bueno, la posmodernidad es un movimiento filosófico, una línea de pensamiento que surge como reacción a un movimiento de pensamiento, a una idea filosófica anterior, el modernismo, ¿no? Hemos visto a través de la historia, cuando uno estudia un poco de la trayectoria del pensamiento occidental en particular, que hemos venido variando diferentes énfasis filosóficos, ¿no? Y que son propuestas humanas que intentan, primero, definir una realidad y al definir una realidad que persigue encontrar respuestas a las necesidades de los seres humanos. Las necesidades de identidad, las necesidades de realización, las necesidades de entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Todas las ideas estas han tratado de definir una realidad para responder a las necesidades humanas. Y el tema es que el posmodernismo surge como reacción a esta corriente del modernismo que proponía
que a través del desarrollo científico, la ciencia, los seres humanos lograríamos resolver los problemas de la humanidad. Incluso algunos proponían hasta la muerte. ¿Cómo resolvemos hasta la muerte humana? ¿No? ¿Cómo resolvemos las necesidades que proponen las enfermedades? La idea de, a través de la educación, resolver los problemas de las sociedades, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante el fracaso del modernismo, principalmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde nos dimos cuenta que a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de todo el desarrollo de la ciencia, los seres humanos tenemos un problema muy serio. Y que fue evidente en la matanza entre los pueblos y el abuso de poder, etcétera, etcétera, que surgió en la Segunda Guerra Mundial y Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, la respuesta es, bueno, no queremos más estas grandes metanarrativas, no queremos más estas grandes ideas, sino que cada uno puede tener su propia definición de verdad, su propia definición de quién soy, su propia definición de dónde, incluso de dónde saco el conocimiento. Entonces, el posmodernismo es esta fluidez, ¿cierto? Que viene a decir, tú puedes tener tu propia verdad, yo puedo tener mi propia verdad, ¿cuál es el problema? Por supuesto, eso es ilógico, ¿no? Cuando dicen no hay verdades absolutas, acaban de decir una verdad absoluta. Entonces, eso está hoy día en nuestra cultura, ¿no? Cada uno se cree dueño de la verdad y hasta memes andan por ahí, ¿no? Sobre eso. O el decir la verdad no existe. ¿Es eso verdad? Exactamente. Son contrarrefutar, se refutan a sí mismas. Se refutan a sí mismas. Entonces, ese movimiento está infiltrando nuestra cultura en diferentes áreas, no solamente en el área de lo que hablamos hoy día y vemos su respuesta más evidente en los términos de sexualidad, sino también incluso en la academia, en términos de sociología, psicología, incluso se está atacando hasta las ciencias duras a través del posmodernismo. ¿Y cómo cree usted que es un desafío para la perspectiva cristiana, el postmoderno? Creo que es un gran desafío, creo que es un enemigo a la verdad muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque el cristianismo siempre ha propuesto ser una verdad absoluta, y lo es, yo no dudo de eso, es una verdad absoluta. Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es un camino, es el camino, y nadie va a ir al Padre sino solo a través de Él. Entonces, inmediatamente discrimina es los que están en Cristo y todos los demás están fuera de Él. Por lo tanto, es un gran desafío porque el entendimiento de nuestra sociedad es que tenemos que ser tolerantes ante las supuestas verdades que define cada persona. Incluso hace unas semanitas atrás estuve en Lima, Perú, con Joe, estuvimos en un debate con la Asociación Peruana de Ateos y que se definían absolutamente existencialistas. Por lo tanto, imagínate, cada uno es dueño de su propia existencia y su propia verdad, muy fluido. Entonces, frente a eso, evidentemente tenemos que aprender mucho. La iglesia hoy día, los padres en particular, tienen que prepararse mucho. No es suficiente llevar a nuestros hijos a la iglesia el domingo. La iglesia tiene una función, sin duda. La iglesia tiene la función de entregarle herramientas a los padres. Pero quien tiene que formar a sus hijos son los padres, no la iglesia. Entonces, los padres creo yo que hoy día estamos, yo ya crié, gracias al Señor, mis hijos son dos hombres que aman al Señor, pero los padres que están criando hoy día creo que están en una situación delicadísima. Y no quiero ser alarmista en el mal sentido, sino realista frente al tsunami de ideologías e información que nuestros hijos están recibiendo por muchísimos canales. Y la facilidad que tienen. Y la facilidad. O sea, nosotros mostramos un video de cómo, por ejemplo, el coro gay de San Francisco, en un video público, ¿lo has visto? Ellos dicen, vamos por tus hijos. Básicamente diciendo, vamos. Vamos por tus hijos y no vas a poder evitarlo, porque tienen multiplicidad de estrategias para llegar. Entonces, frente a eso, y pensando en el eslogan de nuestro Día Latino que vamos a tener ahora en octubre, 17 y 18 de octubre, el hogar tiene que ser una fortaleza. El hogar tiene que ser un lugar donde los padres tienen que entrenar a sus hijos, primero protegerlos en la edad primaria, ¿no? Donde ellos no tienen pensamiento crítico desarrollado y están muy indefensos frente a todo, pero también empezar a prepararlos para que su fe cristiana que aprenden, que se les enseña, sepa dialogar con las ideas que tiene el mundo. Porque el dualismo en la iglesia, esta idea del mundo secular
y la iglesia por acá. Nos encerró en el templo para apartarnos del mundo, pero nunca aprendimos a dialogar con las filosofías subyacentes en todo lo que en la cultura está. Por lo tanto, creo que los papás tenemos que aprender más, tenemos que leer más, además de, por supuesto, la Biblia como libro fundamental y primario para conocer a Dios y su verdad. Hay muchos materiales y recursos que nos ayudan a entender cómo el cristianismo es una cosmovisión y es la respuesta coherente y correcta frente a todas las mentiras que estas ideologías tienen. Entonces los papás tenemos que entrenarnos en multiplicidad de temas. Usted mencionó la palabra tolerancia, ¿no? Qué irónico es que la gente pide tolerancia, Mm, pero cuando yo pongo mi perspectiva cristiana, soy rechazado. sí, O sea, quieren tolerancia, pero cuando yo pongo mi perspectiva, no la toleran. exacto. Y yo creo que tiene dos razones, sin creer ser el dueño, por supuesto, de que pudieran haber más razones. Eh, una de ellas creo que es el rechazo común que tiene Cristo y su iglesia frente a un mundo que está influenciado por Satanás, el diablo. Hay una realidad espiritual que no podemos ocultar y eso está ahí. Satanás quiere destruir a la iglesia. Está como león rugiente buscando a quien devorar y él quiere destruir a la iglesia. Y el mundo está bajo el maligno y trabaja en los hijos de desobediencia. Entonces, hay una realidad espiritual que jamás podemos negar. Esto no tiene que ver solamente con conceptos racionales, también hay un mundo espiritual que está detrás de todo esto. Pero por otro lado, nosotros proponemos que es la única verdad. Entonces, en un mundo de verdades relativas, si yo me paro como un absoluto, voy a ser rechazado. ¿Te fijas? Entonces, esa es una respuesta que el mundo va a tener con nosotros y no tenemos que sorprendernos de que va a ser así y creo que va a incrementar en la medida que nuestras sociedades se están secularizando más y creo que incluso acelerando su secularización, sobre todo en Latinoamérica hoy día. Como Romanos 1 nos dice que su mente se ha entenebrecido, ¿no? Entenebrecido. Entenebrecido. ¿Sí? Muchas veces nos Como preguntamos, respuesta. pero ¿por qué esta gente va a reaccionar de esta manera, ¿no? Es porque hay algo más, ¿no? Hay una realidad Sí, espiritual detrás de todo. porque hay un juicio divino. Tú citaste Romanos 1, me encanta cómo el texto en Romanos 1 describe lo que los seres humanos rechazamos, las consecuencias de ese rechazo, pero también la esperanza que Dios nos da. Primero, Romanos 1 habla que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Primer cambio. El segundo cambio es que el hombre cambió al creador por las cosas creadas, las cosas hechas. Y tercer cambio, cambiamos el diseño, el uso de nuestro cuerpo como Dios lo diseñó, por ejemplo. Esos tres cambios, el mismo Romanos 1 del 18 al 31, en ese rango, dice que Dios trajo consecuencias sobre esos tres cambios, porque nos revelamos al Creador. Primero nos entrega una mente reprobada, o sea, una mente que se equivoca. Imagínate, personas que sabemos sumar, restar, que somos seres humanos inteligentes, cometemos racionales, cometemos graves errores en la vida, las decisiones. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Yo creo que podríamos hablar de muchísimos errores que cometemos en nuestras decisiones porque nuestra mente se equivoca, lo que se llama efectos no éticos del pecado. Pero también Dios nos entrega a los deseos de nuestro corazón, dice Romanos 1. Y en eso de los deseos de nuestro corazón, amamos a cualquier cosa menos a Dios. Efectos doxológicos. Y luego Dios nos entrega pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen con nuestro cuerpo. La única esperanza del Evangelio, renovar nuestro entendimiento, cambiar las mentiras ahora por verdades, adorar realmente al Creador, culto racional, o sea, es decir, dejar de adorar las cosas hechas y amarlas, y vivir por las cosas hechas y amar al Creador de todas las cosas, y por supuesto una vida coherente a la santidad que Dios apunta, entendiendo que estamos siendo santificados progresivamente. ¿Cómo podemos hacer una relación entre este relativismo y la evolución de la ciencia en los últimos años? Como cristianos, ¿cuál es el mayor desafío como un científico cristiano que se envuelve dentro de la academia científica? ¿Y cuál es el impacto que ha marcado el darwinismo dentro de todo esto? Sí, creo que va a depender mucho del área de conocimiento que estás desarrollando, porque hoy día la academia la podríamos dividir en dos grandes almas, las que son las ciencias duras y las que son las ciencias más sociales, ¿no? Y ahí hay dos almas, porque las ciencias más sociales, podríamos poner ahí, supongo, sociología, psicología, etcétera, más humanistas en ese punto, de ese punto de vista, tienen un desafío porque han sido muy infiltradas por el posmodernismo. Entonces, todo es muy subjetivo, todo es relativo,
y ese relativismo está golpeando todas las áreas de ese espectro de la academia. Pero por otro lado, entonces, tenemos la otra academia que todavía se rige por las ideas empíricas, ¿no? Que debo demostrarlo, debo demostrarlo. Y dentro de estas dos áreas hay una pugna en la academia. ¿Quién va a ser más hegemónico en cuanto a la fuente de conocimiento? Ahora, respecto de lo que es la teoría evolutiva, ha influenciado las dos áreas. Porque, por ejemplo, en la psicología, todas las corrientes de la psicología tienen una base secular naturalista evolutiva respecto de qué es el hombre. Y luego de qué es el hombre, empiezan a derivar en las ideas freudianas, Skinner, Adler y todas las escuelas de conocimientos en el área de psicología. Pero en las ciencias duras, la evolución también ha influenciado, sobre todo en áreas que se conectan con el pasado, o sea, con la ciencia histórica. Claro, porque la ciencia empírica observacional en un laboratorio no es tan influenciada por la teoría evolutiva, salvo cuando empiezo a interpretar lo que estoy viendo. Pero si yo estoy en física, en el comportamiento de la física, y estoy analizando un electrón que se mueve o una resistencia material, la teoría evolutiva no va a meterse ahí. Observable, ¿no? Es observable y repetible en un laboratorio. Pero cuando empiezo a tratar de entender orígenes hacia el pasado, cómo los fósiles son explicados, cómo el origen del cosmos, el universo, la antigüedad de la Tierra, etcétera, etcétera, ahí la teoría evolutiva ha hecho mucho daño desvirtuando la verdad bíblica que Dios nos ha relatado en el libro de Génesis. Los primeros que la adoptaron dicen que fue el área de la geología, ¿verdad? Así es. Esto entra primariamente en el ámbito de la geología porque los geólogos em, comenzaron a usar el paradigma de la visualización presente para interpretar el pasado, porque todos los movimientos de la corteza terrestre actual son lentos. Entonces el paradigma gradualista, que todo sucede lento y gradual, lo usaron como una idea interpretativa hacia el pasado. Entonces, como por ejemplo, originalmente todos concordamos que había un gran primer continente, los evolutivos le llaman Pangea, los geólogos creyentes le llaman Rodinia, estas capas que se comenzaron a desplazar y que hoy día forman los continentes, si todo es lento y gradual, bueno, esto demoró millones de años. Entonces, ahí se introdujo el gradualismo, luego pasó a la astronomía, rápidamente a la biología, sobre todo desde las publicaciones de Darwin, ¿no? Entonces, y de ahí hacia muchas otras disciplinas. Pero creo que hay un antes y un después cuando sale lo del genoma humano, el experimento del genoma humano con el ADN, Sí. porque no podemos relacionar que del simio evolucionamos a un ser humano, porque son completamente diferentes. O sea, tenemos, en términos genéticos, tenemos ciertas similitudes, es innegable, ¿no? El punto es que la teoría evolutiva planteaba que el simio actual, ¿cierto? Y nosotros venimos de un antepasado en común de características simiescas. Entonces, como se observaban cambios en la naturaleza, Charles Darwin propuso entonces después su segundo libro que los seres humanos también. Pero como tú bien citabas, el estudio del genoma humano, que fue este mapeo del genoma a lo largo del mundo, demostró que somos una sola raza, la raza humana, y no diferentes razas como decía Darwin. Pero el punto para mí central en eso es que hoy día no se está hablando de que somos diferentes razas. Nadie salió a decir nos equivocamos. Incluso toda esa escala de simio a seres humanos que se hablaba y se buscaban los eslabones perdidos, hoy día incluso en publicaciones como Science y otras, todos los científicos están diciendo eso es una ilusión. Es una ilusión. O sea, no hay conexiones reales, no hay manera de que podamos demostrar ni en una progresión histórica y hoy día genéticamente tampoco tenemos similitudes. El problema es que ellos hablaban de que teníamos, por ejemplo, un 98% de similitud entre el genoma de los simios y nosotros. Pero eso hablaban de ciertas secciones del genoma, porque había muchas secciones que eran alrededor del 80% del genoma que ellos le llamaban genes basura, porque según ellos no cumplían ninguna información. Hasta que por la genética y los estudios genéticos se demostró que tienen una gran función. O sea, la distancia en el genoma entre los simios y nosotros es muy grande, muy significativa. Wow. Hoy he escuchado a un químico molecular de Biola University y él decía que, dice, cuando tú estudias el tema de la proteína con los aminoácidos, ¿no? Lo que requiere, ¿no?
para el inicio de una vida, de una célula única, ¿no? Dice, el darwinismo es completamente erradicado. O sea, Exacto. no hay modo No de tiene, explicarlo. no hay Por eso mecanismo. después nació el neodarwinismo. Exacto. Y tampoco no tuvo Tampoco. resultados. Y ahora están buscando una tercera ola, pero con Richard Dawkins, una serie de científicos que realmente uno ve en la manera en que se expresan cómo se ha transformado en una religión, Exacto. en vez de ya ser un científico que está buscando la verdad observable a través del método científico. Exactamente. Como tú bien dices, es un dogma religioso, un dogma religioso. Y Se podría decir lo mismo del ateísmo. sí, porque es una creencia religiosa. Ellos insisten en decir que no, ¿no? Que el ateísmo sería una negación de la existencia de Dios simplemente, pero ya se lo están usando de referencia, digamos. Y esos dogmas religiosos cierran la posibilidad en sus mentes a que la verdad de la existencia de Dios y que ellos puedan tener comunión con ellos sea algo que ellos puedan experimentar. Y uno se da cuenta que no tiene que ver con las evidencias. Cuando tú hablas, cuando en este mismo debate que te contaba, uno muestra que los argumentos que ellos tienen falacias lógicas, tienen problemas de incoherencia en la práctica, en la existencia humana, porque las convicciones tienen que ser probadas. Tienen que ser probadas en la experiencia también de la vida. No por un lado tenemos que probarla en la lógica, pero por otro lado también en la experiencia de la vida personal, pero también en la vida de las sociedades. Y toda la teoría evolutiva tiene demasiadas debilidades, no es coherente con la experiencia humana, con la realidad. Yo siempre digo, imagínate hubiera una mujer que es una activista evolutiva, creyente de la teoría de evolución y queda embarazada. Y va a tener su bebé y le dice el médico que ese niño cuando nazca va a fallecer en las próximas horas. Y ella decide que nazca por razones de seguridad o lo que sea, y el niño muere. Tú no vas a llegar al lado de ella y le vas a decir, bueno, no tienes que llorar. Total, los más aptos sobreviven. Nadie diría eso, ¿no? Porque evidentemente eso no es solo un montón de tejidos, Claro. es un ser humano, es su hijo, es su bebé. Entonces, en la experiencia humana estas ideologías no se pueden experimentar. Por otro lado, también tenemos que reconocer que los cristianos a través de la historia hemos cometido grandes errores en tratar de entender la palabra del Señor y aplicarla a la vida. Hemos abusado de la gracia, hemos mal entendido muchas cosas en el texto y ellos tienen muchos flancos donde también golpearnos. Pero eso no significa que la verdad de Dios no sea la verdad. Exacto. Hay creo que es John Dixon. John Lennox, No, apellido Dixon, si me acuerdo el Dixon. nombre. Pero él dice, si tú ves a un violinista, él da el ejemplo, ¿no? Si tú ves a un violinista y está tocando en la calle, está tocando una melodía de Beethoven y la está tocando horrible, ¿a quién tú vas a culpar? ¿A Beethoven o al violinista? Claro. Entonces dice, de la misma manera, cuando un cristiano no refleja a Cristo de la manera en que lo tiene que hacer, tú no vas a culpar a Claro, Cristo. claro. Porque no. Sí, exactamente. Por eso, si un ateo lidera un grupo que asesina a otras personas, él lo está haciendo coherentemente con la teoría evolutiva, porque está matando porque persigue un bienestar personal y quizás piensa que los otros son sus enemigos. Lo hace coherente con la teoría evolutiva. Claro. Pero un cristiano que asesina a otro de esta manera, de manera pecaminosa, lo hace sabiendo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es donde entra el relativismo, ¿verdad? Porque uno dice, lo que hizo estuvo mal. ¿Quién dice que estuvo mal? Claro. Tienes una perspectiva relativista. Exacto. ¿Quién dice que matar a alguien está mal? Ahí es cuando tienes que ir a las leyes absolutas, ¿no? La ley moral absoluta. Claro. Y específicamente con el ateísmo, ¿no? Yo me di cuenta que a la gente no le importa tanto que exista un Dios, pero se molestan cuando hay un Dios que te va a pedir cuentas Claro. y que es justo. Exacto. Y Entonces, que pone las reglas en el fondo. y ese es el área en el cual la gente tiende a rechazar a un Dios justo, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque todo. Al Dios de la Biblia, digamos, ¿no? Al Dios Exactamente. de la Biblia. Sí, porque no tienen el mismo problema con el budismo o con otros tipos de dioses que Claro. son un poco más, que te dejan hacer mucho más de lo que tú quieres, ¿no? Un Dios que dice, busca tu propia verdad. Exacto. Entonces se relaciona más con el secularismo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí. Y bien interesante. Ahora hablemos un poco más de la cultura, ¿no? Acerca de qué prácticas nos pueden ayudar a nosotros a criar a nuestros hijos firmes en la fe, a tal punto en que yo
no me sienta confiado, sino que yo pueda mandar a mis hijos a la universidad y decir, hijo, ahora te toca a ti, esto es lo que yo te di y mantente firme. Sí. ¿Cómo podemos? Perdón. Creo que hay dos cosas que los padres tenemos que atender en esta área. Una de ellas tiene que ver con esta preparación respecto de lo que el mundo piensa. En el área donde mi hijo va a desenvolverse con mayor razón, yo debería estar preparándolo con buen material para que él aprenda a dialogar con las ideas que va a comenzar a recibir. Porque cuando tú vas en pregrado, vas a una ingeniería, por ejemplo, a nivel de licenciatura, los que estamos entrando a nivel de licenciatura en ese momento no tenemos el entrenamiento para diferenciar muchas veces las ideologías o las filosofías que los profesores creen, porque ellos no son neutrales. Ellos tienen una perspectiva de la vida, una perspectiva de Dios. Ellos no están neutrales, ellos son a favor de Dios o en contra de Dios. De hecho, ellos van a elegir los libros que tus hijos van a leer. Ellos van a elegir las preguntas de los exámenes que ellos tienen que responder. Y ellos pueden dirigir mucho el pensamiento de los alumnos. Con retórica se puede hacer muchísimo. Además, entonces, por un lado es entrenarlos muy bien en esa área. Y lo segundo, que los papás no tenemos que asumir que mi hijo está en la fe. Lo digo porque, mira, hace poco estuve en un viaje que hicimos a Europa por temas de conferencias. Tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Triveris, que es donde nació Karl Marx, que también Triveris fue la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, fue capital del emperador Constantino, fue casi 100 años fue la capital del Imperio Romano, digamos. Y en esa ciudad también nació Marx, y muy interesante porque comencé a estudiar un poco más de él, además de todo lo que hemos estudiado del marxismo, etcétera, pero con un hermano alemán cristiano, él me pasó un ensayo que Marx hizo cuando salió del colegio antes de entrar a la universidad. Él fue criado en una familia cristiana. Y ese ensayo que leí, que no es solo uno, era un ensayo religioso cristiano como su tesis de salida de colegio antes de la universidad. Y era sobre Juan XV, la vida y los pámpanos. Si tú lees lo que él escribió, y lo leí, lo analicé, yo encontré algunos errores, pero la mayoría de las personas, yo le mostré a varios, le dije, mira, aquí está la idea, estas son las ideas principales de un creyente que cree en Jesús, ¿qué piensas de esto? La mayoría dijo, wow, este hermano sabe mucho. O sea, tenía una comprensión de la necesidad de Cristo, de que las sociedades necesitan a Cristo, que si no se van a destruir. Y empezó a hablar de una manera impresionante en su ensayo sobre Juan XV. ¿No estudió teología? No, no estudió teología, eso está en fue lo del colegio simplemente. Pero también seguramente la enseñanza a su familia. El punto es que a pesar de haber tenido cierto conocimiento bíblico, seguramente no había sido entrenado en dialogar con las ideas de Hegel y todo lo que él empezó a absorber, pero también él no estaba en la fe. Y tenemos que asegurarnos que están en la fe. Me gusta mucho un libro, yo animo a los que nos escuchan a leer un libro de Matthew Mead, un puritano. Matthew Mead tiene un libro que es una recopilación de sermones que habla, el título es así en español, El casi cristiano al descubierto. Y él usa ejemplos bíblicos de personas que estuvieron al borde del reino y nunca entraron. Convivieron con la gente del reino, estuvieron entre la gente del reino y nunca entraron. Entonces tú no puedes como papá estar tranquilo de que tu hijo repita cosas que los cristianos repiten, que haga cosas que los cristianos hacen, si tú no estás viendo realmente frutos de que él ha nacido de nuevo, preocúpate, porque fácilmente puede ser engañado por este mundo. Entonces, si está en la fe, es algo que los padres tenemos que aprender a mirar, a discernir, con la ayuda incluso de la iglesia local donde yo estoy, y además de entrenarlos frente a este mundo. Y dentro del marco universitario, ¿no? Hoy en día no tan solo son los profesores, ahora tenemos a lo que vamos a hablar ahora, estos movimientos antagonistas que no tan solo te dicen no queremos saber nada del cristianismo, sino que ahora se van más a la ofensiva, ¿no? Como que te tildan de todo. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos enseñarles al mismo tiempo a evangelizar a este grupo? Me refiero al grupo LGTB, ateos y, o incluso otras religiones. ¿Cómo podemos tratar de explicar nuestra fe y aprender a tener un diálogo Mm. que aunque no estemos de acuerdo en nuestras perspectivas, podemos tener el respeto de decir,
pues esto es lo que yo pienso y esto es lo que tú piensas y lo conversamos. Sí, Y si no estamos de acuerdo, cada uno en su camino y está bien. No quiere decir que vamos a ser enemigos. correcto. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar toda esta situación? Usando Primera de Pedro 3:15, donde dice que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. En ese contexto, donde está ese texto que es muy conocido, lo usamos en apologética, hace referencia a otras realidades que aquel que va a hacer eso, de defender su fe, tiene que ser consciente. Una de ellas es preparar a nuestros hijos en su propio corazón. Primero, que su identidad no está, por ejemplo, en ganar una discusión, que su valor y su conocimiento de sí mismo tiene que estar más bien en cuanto a su relación con Dios que su relación con sus padres. ¿Por qué motivo? Porque tiene que estar preparado para que sus emociones no sean y su mente no sean tan afectadas frente al rechazo, porque a veces la gente se lo toma personal. ¿Bien? Me están rechazando a mí. No, ellos no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo y el Evangelio. Además, tiene que ser muy consciente de que él también es un pecador. Entonces, si él se sabe pecador, si él lleva una vida dinámica de confesión de pecados, donde él también reconoce su profunda necesidad, él va a mirar a aquellos que están al frente con compasión. Si tú no tienes compasión, si no estás siendo tratado por Dios de manera personal, nunca vas a ser humilde para responderle a ellos, porque tienes que ser manso y humilde para responder a lo que ellos te digan. Nunca lo vas a lograr si tú no estás frente al Señor todo el tiempo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con mis hijos para prepararlos para responder a este mundo es cuánta piedad hay en ellos. Después viene el conocimiento. De hecho, si la piedad no está ahí, el conocimiento que va a generar en ellos, orgullo. Y hoy día vemos, lamentablemente, muchos cristianos que son cristianos de biblioteca. Sobre todo en el área de la apologética. Claro, que se comen los libros, se los tragan, pero ¿y su piedad? Se nota en cómo tratan a las personas, la compasión, la paciencia, la humildad con que se acercan a la gente. Entonces, tengo que enseñarles que él tiene que aprender a amar primero a esas personas, como Cristo ama a los pecadores, para luego entrar en un diálogo. Entonces, cuando yo amo a alguien, me voy a preocupar por su vida. No voy a preocuparme solamente de que tengo la meta de que esa persona se vaya al cielo y se arrepienta de sus pecados y cambie su conducta, sino voy a amarlo en su maldad, voy a amarlo en su necesidad, voy a estar pendiente de esa persona, voy a relacionarme de él como una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Eso es muy importante porque eso va a romper en muchos casos todos los prejuicios que ellos tienen sobre nosotros. Y evidentemente nosotros los evangélicos no hemos sido buenos en eso. Hemos dicho, ándate al infierno, pecador, y eres un cochino, Yo he escuchado cosas terribles desde el mundo del cristianismo, denostación de los seres humanos de manera tan violenta. Entonces ellos también están en una reactiva también al ataque dentro del mundo cristiano. Entonces, trabajar en el corazón de los hijos, ver si son piadosos, si han nacido de nuevo y además comenzar este entrenamiento a acercarse a la gente para servir a las personas. Eso va a abrir espacio para muchas oportunidades. Y cuando evidentemente alguien sin mucha razón venga y nos quiera atacar, bueno, eso es parte de la experiencia humana. Parte de... Vamos a ser perseguidos. Como Pablo en Atenas. Sí, ¿Cuál fue la conclusión? Algunos escucharon, claro, otros les dijeron, queremos escucharte un un poco más, poco más. y otros se rieron y se fueron. Siempre Exactamente. vamos a tener Las esos tres tres tipos de respuestas. personas, los tres tipos de respuestas. Así es. Y Así. pues tenemos que asumirlo, ¿no? Así va a ser, pero al que está listo puede salir algo de Eso. ahí. Y les podemos decir, mira, imagínate, tienes 20 personas y a lo mejor uno va a responder bien y quizás esta vez ninguno. Pero no te preocupes, tú representas a Cristo y tú no sabes cómo Dios está trabajando en el corazón de ellos. Yo he tenido la oportunidad de exponer desde hace varios años y recuerdo situaciones donde yo expuse, recuerdo en una conferencia en el sur de Chile donde dos señores adultos venían en las intermedios de las conferencias que di todo un sábado, me acuerdo, y me hacían muchas preguntas. Por el tipo de preguntas que me hacían, dos personas que no estaban vinculadas entre ellas, yo me di cuenta que ellos eran personas del área de la biología. Yo no soy biólogo, yo soy ingeniero mecánico.
pero puedo responder suficientes argumentos como para poder desafiar conocimientos fundamentales que ellos tienen, ¿no? O creencias fundamentales que ellos tienen. Y lo tremendo es que esas personas se fueron ese día a la conferencia y después me mandaron los testimonios. Ambos fueron a las iglesias de las personas que les invitaron al día siguiente y hoy son creyentes. Entonces, ese día yo no prediqué arrepiéntanse, crean en Jesús, sí los desafié un poco, por supuesto, pero yo sé que Dios siguió trabajando en sus corazones. Y a su tiempo la fruta cae, madura. ¿Sí? Es como, yo aplico con este tipo de personas lo que es el respeto. Mm, O sea, yo te respeto y te valoro porque eres hecho a imagen de Dios. exacto. Busco tu protección porque sé que en otras partes a este tipo de personas, no, digamos homosexuales, transexuales, los matan. Sí, Entonces, yo busco tu protección en esta nación, específicamente en esta nación, correcto. porque yo entiendo que hay otros lugares en donde a ti te matan por ser así. Exacto. Y el rechazo, ¿no? Rechazo tu perspectiva, pero estoy abierto a discutir contigo y a tener una discusión civilizada, ¿no? Yo Claro. siento que ese es el camino de la apologeta y del cristiano en general, ¿no? El Exacto. tener un corazón de pastor. No Exacto. todos estamos llamados a ser pastores, A tiempo pero todos completo, ¿no? debemos tener un corazón pastoral para las Exacto. personas. Sacerdocio universal de creyentes. Somos Exactamente. reyes y sacerdotes. Entonces, Sí, eso es fundamental. muy bien. Eh, Así pienso también, hermano. una pregunta para ir ya aterrizando. ¿Cómo concilia el juzgar del cristiano? ¿Debería el cristiano juzgar? Siempre se agarran de este verso. Jesús dice, no juzguéis, ¿no? Pero no leen lo demás. Sí, claro. O sea, la- nadie puede vivir la vida sin juzgar, porque todos estamos haciendo evaluaciones de manera permanente. Lo que la Biblia está apuntando es que no hagamos juicio injusto. Tenemos que hacer juicio justo, porque imagínate, en la iglesia, para la disciplina eclesiástica, tenemos que juzgar, por ejemplo. Si necesitamos evaluar a un hermano en disciplina eclesiástica para eventualmente, en el último caso, tener que expulsarlo de una congregación por su comportamiento rebelde, de no someterse a lo que Dios dice, a pesar de decir ser cristiano, se revela, y eso está demostrado, tenemos que juzgarlo. Entonces alguien podría decir, pero es que nadie me tiene que juzgar. No, sí podemos juzgar con justo juicio. Entonces el desafío está en aquel que juzga, evidentemente. Y para poder juzgar justamente, la misma Biblia nos enseña cómo hacerlo. Primero, saca la viga de tu ojo y luego anda y ayuda al otro a que salga la paja de su ojo. Entonces, la primera perspectiva para juzgar, que sí podemos hacerlo, de hecho debemos hacerlo con justo juicio, es trabajar en mi propia vida. Yo ser expuesto al espejo de la palabra. Me gusta la idea del espejo de la palabra porque es como cuando en la mañana nos levantamos, vamos a la ducha y después pasamos por el espejo. ¿Por qué pasamos por el espejo todos los días? Porque si no pasamos por el espejo, la gente se va a asustar en la calle. Por cómo salimos, ¿no? Algunos damos susto cuando nos levantamos. O sea, necesitamos pasar por el espejo porque el espejo me muestra mis imperfecciones. Si yo estoy permanentemente frente al Señor y su palabra, la palabra de Dios es espíritu y vida y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me voy a dar cuenta de mis propios errores. Y eso me va a poner en una posición más humilde y que es un receptor de la gracia. Y si de gracia yo recibo, voy a poder dar gracia a los demás. Entonces, lo primero que tengo que hacer entonces es eso. Y después, conocer muy bien la palabra porque es el patrón normativo con el cual juzgamos. Si yo no conozco bien la Biblia y su aplicación en el contexto en el cual yo me encuentro, después de Cristo, no antes de Cristo, y aplico realmente el Evangelio, lo que Cristo cumplió, cómo se aplica en nuestro contexto, ahí voy a tener las herramientas para poder evaluar. Tengo que conocer muy bien la ley del Señor, la palabra, y trabajar en mi corazón. Ja, justo que mencionó la ley, estaba pensando en eso, que la ley es un espejo hacia nosotros. A través de la ley nosotros nos damos cuenta de qué tan sucios Sí, somos. sí. Entonces, Y es tan útil la ley en ese sentido, sí, ¿no? Porque para el la ley, evangelismo. claro, la ley nos muestra nuestro pecado real y nos empuja entonces a la gracia de Cristo, porque yo es imposible que la cumpla. Pero una vez que estoy en la gracia de Cristo, el Evangelio me empuja a la ley
para vivir cada día más conforme a lo que el Señor quiere. Entonces la ley tiene muchas funciones. Me acuerdo en la maestría en teología que un profesor nos enseñaba las funciones de la ley. Una de ellas, la que dijimos, para que se vea cuán pecadores somos, ¿no? Somos expuestos frente a esa luz. Pero segundo, la ley tiene una función muy hermosa que es para protegernos. Es como cuando tú vas manejando por una carretera a 60 millas por hora y hay un cartel que dice curva peligrosa, baje a 15. Entonces, ¿te imaginas que yo dijera, esta ley, qué molesto, yo voy tan bien a 60 millas y me hacen bajar a 15, qué malo? Ey, te estamos cuidando. Tiene ese objetivo de cuidar. Y el tercer uso de la ley es para que miremos un poquito hacia arriba y la ley está tratando de apuntar a lo que es la santidad de Dios. Dios es santo. Y la ley de alguna forma está reflejando aspectos de la santidad de Dios. Es un parámetro que apunta a que entendamos el nivel que tiene Dios y que debemos encaminarnos hacia allá con la gracia del Señor. Y ahí podemos ir al sermón del monte, ¿no? El Señor Jesucristo ocupa la ley y Sí, la eleva, ¿no? sí, La claro, eleva. Entonces, así es. hace mucho sentido lo que usted acaba de decir. Así que, bueno, vimos posmodernidad, la filosofía, la ciencia, la cultura en la que vivimos hoy en día, ¿no? El antagonismo, cómo enfrentarlo desde una perspectiva familiar, como padres. Mm, No vimos tanto como hijos, porque pues desde nuestro contexto, ¿no? Yo soy padre, mm, ahora entonces yo me preocupo más sí, de mis esa pequeños. función. Cómo enfrentar la universidad. ¿Qué tan sabio es hoy en día decidir una buena universidad? Ver el trasfondo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque han habido muchas polémicas con grandes universidades, ¿sabes? Mm, Me refiero a Harvard, mm, a Penn State, sí. que han sido bien influenciadas con todos estos movimientos seculares. ¿Y qué, qué tan sabio es el discernimiento al elegir eso, ¿no? ¿Qué usted recomendaría en Sí, el contexto americano, Estados Unidos? sí, creo que tenemos que intentar apuntar a una universidad que sea menos influenciada. Y creo que eso es sabio. Pero también tenemos que considerar que estamos en el mundo. Entonces, esto va a ser cada día más común. Entonces, ¿quiere decir que no vamos a estudiar? No. Entonces, tiene que haber un buen balance entre intentar ser sabios en guardarnos del mal, apartarnos y ser menos expuestos lo mejor posible, pero también prepararnos para estar ahí y ser luminarias. Luminarias. Entonces, porque ese es el campo de trabajo de los creyentes. Somos sal y luz del mundo. Y fíjate, si el mundo se está oscureciendo, si el mundo se está pudriendo, es porque le falta la iglesia, le falta la luz, le falta la sal. Mientras más nos apartemos del mundo en el sentido de la posibilidad de influenciarlo, más se va a podrir. Porque una de las cosas que retiene la podredumbre y la oscuridad es la luz y la sal. ¿Y quién es la luz y la sal? Jesús dijo que ustedes, nosotros, somos la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Somos los representantes de Dios en la tierra, los vicerregentes entre Dios y su creación. O sea, tampoco tenemos que escondernos en un claustro. Entonces, si debo ser sabio, si yo no estoy preparado para enfrentar el mundo, si mi hijo no está preparado, lo tengo que preparar. Y si yo veo que no hay ninguna posibilidad de estar bien preparado a ese joven, le digo, mejor no estudies ahí. Va a depender mucho de la preparación, Sí, de la preparación. exacto. Y es un ciclo porque uno dice, bueno, la iglesia tiene que impactar a la cultura, a la sociedad. Ese es el Mm, propósito también de mm. la iglesia, ¿no? El impactar a la Con el sociedad Evangelio. con el evangelio. Sí. Ahora, si no estamos preparados lo suficiente en una cultura tan secular y antagonista como ahora, la iglesia no va a querer salir porque va a tener miedo. Exacto. Y ahí es donde entra la importancia de la apologética, ¿no? Sí, Para hacer correcto. luz y para hacer sal. Que por cierto no le dije, pero por eso se llama alafos el Ah, podcast, porque ok. alas es sal en Ah, griego y fos. mira. Wow, qué hermoso. Así que, Muy bien. pero bueno, yo creo que hemos tocado todos los tópicos, los diálogos. No tocamos mucho las 7 Cs, que es un tema un poco más extenso. Sí.
Así que, pero espero en un futuro también Claro, hacer incluso otro podemos hacer capítulo. algo online si Dios lo Sí, permite. claro que sí, otro capítulo. Así que tenemos material de respuestas en Génesis. Vamos a poner en las notas todos los links de los libros, el ministerio, lo que están haciendo, dónde están exponiendo. Y sé que se viene el Día Latino pronto, ¿no? Sí, quiero hacerles una invitación a todos, todos los que están aquí en Estados Unidos y que pueden moverse dentro con facilidad. Hermanos, tenemos un día latino. El viernes 17 y sábado 18 de octubre, nuestro museo se prepara para recibir a las personas hispanohablantes. Tenemos conciertos, tenemos expositores en español, tenemos voluntarios y incluso nosotros los que somos expositores acompañando a los grupos en el arca y en el museo. Es una fiesta y de hecho el eslogan de este año es el hogar como fortaleza. Vamos a tener algunos talleres, pero también vas a tener la posibilidad de conocer el arca y el museo que está trayendo la vida a las páginas de la Biblia. Sales tan lleno en tu corazón, tan convencido, tan animado en la verdad bíblica, que hermano, yo creo que no tienes que perder una oportunidad como esta este año. Así que te esperamos ahí en el Día Latino, en el área metropolitana de Cincinnati, en el norte de Kentucky, está el Museo de la Creación, y a unos 40 minutos al sur de Cincinnati, el encuentro con el Ark Encounter. Así que todos van a ser muy bienvenidos. Maravilloso. De igual manera, les exhorto a todos los ministros hispanos a que si quieren estudiar, yo soy parte de la Universidad de Liderazgo Ministerio y recientemente agregaron una maestría justamente en apologética, en la cual el profesor Arturo, pues él está dando clases ahora, así que los links van a estar en las notas y si estás interesado, pues no dudes en contactar a la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Dios te Es bendiga. un placer. Igualmente. Y muchas gracias por toda su sabiduría, su conocimiento La y gracia del la Señor. aplicabilidad que usted está poniendo hoy en día en lo que está haciendo para el Señor. Por la gracia del Señor. Muchísimas gracias. Amén, hermano. Y hasta la